La afinidad electrónica es el cambio de energía que ocurre cuando un electrón se añade a un átomo gaseoso. Es decir, es la cantidad de energía que se va a liberar por la formación de un anión. Entonces, con este vamos a adivinar con qué facilidad se puede formar un anión. Tenemos aquí en este cuadro los valores de afinidad electrónica y vamos a notar que esos son negativos, porque en la mayoría de los casos la adición del electrón, esa es la formación de una interacción. Cuando formamos interacciones, se libera energía, casi siempre. ¿Okay? Podemos ver que hay unas excepciones. En los alquilinoterios se ve que la afinidad electrónica es un valor positivo, es decir, que es muy difícil agregar un electrón a berilio, magnesio, y también al nitrógeno y los gases nobles. ¿Okay? Hay una complicación, porque también en el libro se va a ver la afinidad electrónica indicado como valores positivos. Entonces, en este gráfico tenemos el valor absoluto de la afinidad electrónica. ¿Okay? Entonces, tenemos AE para afinidad electrónica y es el valor absoluto. Entonces, todos los números que de verdad son negativos porque es un proceso exotérmico en la mayoría de los casos. En el gráfico, y muchas veces cuando hablamos de la afinidad electrónica, utilizamos el valor absoluto. ¿Okay? Entonces, cuando yo hablo de afinidad electrónica, para evitar la confusión, yo siempre hablo de magnitud de la afinidad electrónica. Si tenemos alta magnitud de la afinidad electrónica, es decir, el valor absoluto es grande, este indica que es fácil formar un anión. ¿Okay? Y podemos ver que aproximadamente se aumenta la magnitud de la afinidad electrónica hacia la derecha en la tabla periódica. La afinidad electrónica no cambia mucho dentro de una familia, es decir, abajo hacia arriba. Los gases nobles tienen la capa llena, por lo tanto es muy difícil formar un anión. Esa es la razón que podemos ver que en el diagrama a la izquierda los valores son positivos y en el gráfico a la derecha los gases nobles se encuentran en cero, con muy baja afinidad electrónica. Los alquilinoterios tienen la subcapa S llena, por lo tanto, otra vez es más difícil formar un anión, porque de cambiar de capa o subcapa llena a agregar un electrón a este, le da inestabilidad. ¿Okay? El nitrógeno también se ve como una excepción a la tendencia. El nitrógeno tiene la subcapa 2p media llena, ese también le hace más difícil formar un anión. Vamos a enfocarnos un poco más a este detalle con el nitrógeno. Si tenemos el nitrógeno, miramos su subcapa 2p con 3 orbitales. Por su posición en la tabla periódica, tenemos 1, 2, 3 electrones en el nitrógeno neutro. Cuando cambiamos de neutro a negativa, hay que agregar un electrón. Este electrón solo tiene la habilidad de formar una pareja. Entonces, este electrón tiene un penalidad por la repulsión electrón-electrón. ¿Okay? Esa es la razón que el nitrógeno es una excepción en el patrón de la tendencia general de afinidad electrónica.
Profe, ¿qué quiere decir con penalidad? Como es, como es peor. Tal vez lo escribí mal. Es como una No sé multa, no sé si nos puede volver a explicar a lo del neón, porfa. Digo, lo del nitrógeno. como multa. Es, Pero creo que es como penalidad lo que es el. Penalidad. Ok, gracias. Penalidad. es, Gracias. profe, y para el nitrógeno no necesitaría solamente tres spins, tres electrones, no. El nitrógeno normal, sí, solo tres, pero aquí Al menos uno. tenemos el negativo. Ah, ok. Ok. Este le da más difícil que normal formar el anión. Ok. Entonces se ve este. También otra cosa que se llama mucho la atención es la alta afinidad electrónica de los halógenos. Ok. Porque ellos se encuentran con NS y NP con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones de valencia. Cuando agregamos un electrón adicional, tenemos la capa llena, entonces vamos a tener como un premio extra de estabilidad por la capa llena, es decir, por tener la capa igual a un gas noble. Entonces, la tendencia general, podemos explicar por qué la afinidad electrónica aumenta hacia la derecha. Ese es porque la carga nuclear efectiva aumenta hacia la derecha. ¿Okay? Entonces, si la carga nuclear efectiva también aumenta, este nos da la tendencia general de la afinidad electrónica. Si la carga nuclear efectiva es más grande, hay más atracción entre el núcleo y los electrones de valencia, entonces es más fácil agregar un electrón adicional. Lo que estoy llamando la atención aquí, con los gases nobles, los alcalinoterrios, nitrógeno y los halógenos, son elementos que son excepciones a esta regla o que son como casos extremos. Entonces, los halógenos son casos extremos. Sí tienen alta carga nuclear efectiva, pero podemos ver que su afinidad electrónica es aún más grande que esperaba por la carga nuclear efectiva. Ese es por qué cuando se agrega un electrón adicional, tenemos la subcapa, perdón, la capa llena. ¿Okay? Entonces, ellos tienen premio de estabilidad. Ups.
por tener la capa llena, igual a un gas noble. Entonces, si hacemos un repaso de las propiedades periódicas de los elementos, tenemos una tendencia fundamental con que vamos a explicar lo demás tendencias. Esta es la carga nuclear efectiva. ¿Okay? Este es lo más importante para todas las tendencias horizontales. Okay. Para explicar las tendencias verticales, vamos a utilizar el número cuántico principal. Entonces, si tenemos la tendencia de el radio atómico tiene la tendencia opuesta a la carga nuclear efectiva. Porque lo más fuerte que es la atracción entre los electrones de valencia y el núcleo, lo menor que vamos a tener el radio atómico o también el radio iónico. El radio atómico iónico en vertical, este tiene la misma tendencia que el número cuántico principal. ¿Okay? Porque literalmente cuando n es mayor es porque el orbital es más grande. Por lo tanto, la distancia entre el núcleo y los electrones de valencia es mayor. Muy sencillo. Después tenemos la energía de ionización. Cuando tenemos alta energía de ionización, este nos indica que es muy difícil formar un cation. ¿Okay? Hay que quitar un electrón y este cuesta energía. Lo más grande que es esta energía, lo más difícil es formar el cation. Este otra vez tiene sentido por la carga nuclear efectiva. Lo más alta es la carga nuclear efectiva, lo más fuerte la atracción entre el núcleo y los electrones de valencia. Por lo tanto, lo más difícil es quitar un electrón de valencia. ¿Okay? La energía de ionización aumenta hacia arriba y eso es porque arriba los orbitales son más pequeños porque el número cuántico principal es más pequeño, es decir, los orbitales de los electrones de valencia. Cuando son más pequeños, los electrones están más cerca al núcleo. Por lo tanto, la atracción entre el núcleo y los electrones de valencia es mayor. Por lo tanto, la energía de ionización
es mayor. ¿Ok? Ahora tenemos otro color. La afinidad electrónica. Oh, estoy escribiendo en la lugar incorrecta. Si tenemos alta afinidad electrónica, y recordamos, estamos hablando del valor absoluto o el magnitud de la afinidad electrónica. Si es alta, es muy fácil formar un anión. Okay. Entonces ahora vamos a poner esas tendencias en práctica para predecir algunas propiedades en unos ejemplos. Okay. Entonces, las principales propiedades de los metales y los no metales. Sabemos que los metales tienden a ser brillantes y se encuentran con varios colores, pero la mayoría son plateados. Los no metales, básicamente, van a ser el opuesto. Entonces, los no metales serán blandos. No brillante, varios colores. ¿Okay? Los metales son maleables y dúctiles. Los no metales son el opuesto. Son quebradizados. Okay. Los metales son buenos conductores de calor y buenos conductores de electricidad. Y los no metales son aislantes de calor y electricidad. Los metales forman cationes en disoluciones acuosas. ¿Por qué? Porque los metales tienen baja energía de ionización. Los no metales, ellos tienden a formar aniones porque tienen alta afinidad electrónica. Okay. En general, el carácter metálico de los elementos aumenta de derecha a izquierda y de arriba a abajo. Ese es en general.
Entonces, eso es muy interesante porque tenemos el carácter metálico, pero en la tabla periódica se ve dividido en dos grupos, los metales y los no metales. Pero la verdad es que toda la naturaleza se encuentra en una escala continua. Entonces, los elementos van a tener como más o menos carácter metálico, más o menos carácter no metálico. Y hay unos elementos que se mezclan tanto entre esos dos extremos que se llaman los metalloides. Y vamos a hablar de los metalloides en un momento. Okay. También tenemos una diferencia en el comportamiento de sus óxidos. Los óxidos de un metal tienden a formar compuestos iónicos porque el metal tiene baja energía de ionización. El no metal, que es un oxígeno, el oxígeno es un no metal, tiene alta afinidad electrónica. Entonces vamos a formar un catión y un anión, boom, compuesto iónico. En el caso de los compuestos, los óxidos de un no metal, tenemos un no metal como silicio, fósforo, azufre o cloro, enlazado a un no metal. Cuando tenemos no metal con no metal, tendemos a formar una molécula. Okay. Cuando se mezcla el óxido en el agua, el óxido de un metal va a ser básico. El óxido de un no metal es ácido. Y el aluminio, que es, se considera como un metal, pero el aluminio es muy alta y hacia la derecha en la tabla periódica. Entonces, su carácter metálico es relativamente baja. Y ese tiene una característica especial, es anfótero. Y vamos a hablar de este momento. Entonces, ¿por qué se dice que los óxidos de los metales son básicos? Porque cuando se agrega el óxido de sodio, por ejemplo, al agua, vamos a formar el hidróxido de sodio que obviamente es una base. Los óxidos de no metal son ácidos porque cuando se agrega al agua, en este ejemplo tenemos el trióxido de azufre, más el agua, vamos a formar el ácido sulfúrico, que obviamente es un ácido. Lo interesante es el óxido de aluminio. Es anfótero que indica que puede neutralizar un ácido o una base. Entonces, si el óxido de aluminio está mezclado con el ácido clorhídrico, este va a formar el cloruro de aluminio y el agua. Se ha neutralizado el ácido clorhídrico. Por lo tanto, funciona como una base. Pero se puede agregar el óxido de aluminio al hidróxido de sodio. Este, con agua también, va a formar este complejo, el tetrahidroxoaluminato de sodio. ¿Okay? Este tiene más que ver con química inorgánica. No se preocupe por el nombre. Lo importante es que la base fuerte, hidróxido de sodio, se ha neutralizado. ¿Okay? Cuando se neutraliza una base, el compuesto, el óxido de aluminio, está funcionando como un ácido. ¿Todo bien? ¿Preguntas, dudas? De mi parte no, profe. Okay. Bueno, lo que puedo hacer para enfatizar aquí es que el aluminio se encuentra como aquí en la tabla periódica y esa es la razón que su propiedad no es tan distinto. Es un poco fuera de la naturaleza ácido-base normal para un metal porque es como apenas un metal. La verdad es que muchas veces se considera el cloruro de aluminio, por ejemplo, como un compuesto molecular. Okay.
Entonces se comporta un poco como un no metal, depende de la situación. Pero el aluminio sabemos que también es plateado, es un buen conductor de electricidad, de calor. Sí tiende a formar cationes, solo depende de qué es el anión, porque si el anión es el cloruro, por ejemplo, se comporta más como un compuesto molecular. Ok. Tenemos aquí otro gráfico. Esa es la primera energía de ionización de los elementos hasta el xenón que hemos visto antes, esa tendencia. Vamos a notar que se divide en como 3 grupos. Los cuadros azules hacia arriba, donde hay alta energía de ionización, esos son los no metales. ¿Sí? Entonces, los no metales sabemos que, aunque es posible formar un cation, es muy difícil. Hay que utilizar condiciones muy extremas. Los círculos rojos son los metales. Podemos ver que ellos tienen baja energía de ionización y por lo tanto es fácil formar el cation. En el intermedio tenemos los triángulos negros. Ellos son los metaloides. ¿Okay? Entonces, los no metales, bueno, sí, lo que acabo de decir. Entonces, los metaloides tienen propiedades físicos y químicos intermedios entre los metales y no metales. Deme un momentito. Es mi hijo. Entonces ahora, enfocándonos más en los metaloides, esos metaloides pueden tener características de los elementos metálicos o no metálicos según el elemento específico. Entonces, en la tabla periódica aquí podemos ver que los metales se encuentran al lado izquierdo de la tabla periódica, los no metales al lado derecho. Hay pocos no metales relativos a los metales. Podemos notar que el hidrógeno está considerado como un no metal, aunque se encuentra a la izquierda. Los gases nobles también son no metales, pero muchas veces se consideran diferente porque debido a su capa llena, es muy difícil formar complejos con ellos. La verdad es que no tenemos ningún complejo conocido con el helio o el neón. Son tan estables. Entonces, hay una tendencia, bueno, entonces encontramos el diagonal entre la frontera o en la frontera entre metales y no metales. Y esos son los metaloides. ¿Okay? En general, las propiedades físicas de los metaloides tienden a ser metálicas y las propiedades químicas tienden a ser no metálicas. Pero la verdad es que hay mucha variación dentro de este grupo pequeño. Tenemos también un poco de como incertidumbre de exactamente cuáles son los metaloides. Ustedes pueden encontrar bueno, todos los textos van a poner el boro, silicio, germanio, arsenato, antimonio, tellurium como metaloides. A veces va a haber el polonio aquí. A veces este es un metaloide y a veces no. A veces este es un metaloide y a veces no. Depende un poco del texto. ¿Por qué? Porque la naturaleza es lo que es y tenemos esas propiedades se encuentran en una escala continua. Solo somos los humanos que quieren nombrar y categorizar todo. Entonces, alguien tiene que decidir, es aquí donde voy a dividir los no metales y los metaloides. O es aquí donde voy a dividir los metales y los no metales. O los, enlaces iónicos y covalentes polares. ¿Okay? Entonces, unas personas van a decir que el polonio sí es un metaloide y otros van a decir no, no lo es. No se preocupe demasiado en este. Es interesante en este caso que existe como conversación que uno puede tener de qué es un metaloide exactamente, si este elemento debe ser o no debe ser un metaloide. ¿Okay?
Vamos a utilizar el ejemplo del silicio. Es uno de los elementos más importantes de la economía moderna porque está utilizado como un semiconductor. Y es por eso que tenemos todas las computadoras, teléfonos, cualquier cosa que necesita un chip, utiliza el silicio. El silicio es brillante como un metal, pero es negro, no es plateado. Es quebradizo, entonces no es maleable. Esa es una característica como un no metal. Su estructura cristalina es igual a diamante, es decir, tiene la red covalente. Entonces, ese suena un poco como un no metal, pero es un semiconductor. Entonces, no es un buen conductor de electricidad o calor, pero tampoco es un buen aislante. Okay. Entonces, dado que los metales son buenos conductores, los no metales son no conductores, son aislantes, entonces los metalloides muchas veces son semiconductores. Entonces, algo entre los dos. Esta propiedad de ser un semiconductor es increíblemente importante para el desarrollo de computadoras. Entonces, se puede manipular su propiedad su habilidad de conducir electricidad por la adición de impuridades como el germanio o arsenurio de galio. Entonces, hay una brancha de química y física completamente enfocada en este porque es parte de una industria muy importante. Okay. Entonces, al final, vamos a poner un breve repaso de las tendencias de los grupos. Entonces, si ustedes quieren trabajar en grupos pequeños o individualmente para agregar información a cada columna. Tendencias en los alcalinos, alquinoterios, halógenos y gases nobles. ¿Qué prefieren? Por mí individual. Bueno, lo que decía la mayoría. Sí, sí. Entonces, dígame, ¿cuáles son las propiedades de los alcalinos? ¿Y cómo juega este con las propiedades periódicas y sus propiedades químicas? Bueller, alguien. Profe, los alcalinos, ellos se les hace fácil formar cationes. ¿Ok? ¿Ese es por qué? Por el radio atómico. Un electrón. Por su baja energía de ionización. Okay. No sé si ustedes han visto pero una flecha delgada es por qué o por lo tanto. Mejor. Y la flecha gorda es por qué. ¿Ok? ¿Algo más? Se puede poner lo de la subcapa S porque no sé. Ujú. También tenemos Semilleno en la capa. semilleno. Entonces, cuando tenemos el cation, Ok. vamos a tener configuración electrónica.
Cation 1 positivo tiene la configuración electrónica. Es un gas noble. Exacto. Igual a un gas noble. ¿Ok? Alquilinoterios. Todo este es igual. Pero ellos tienen la subcapa NS con 2 electrones. Entonces el cation más común es 2 positivo. Tiene la configuración electrónica igual al gas noble. Excelente. Los halógenos. Sería al revés. Básicamente, sí. Para ellos es fácil formar. Aniones. Ajá. Ese es porque tiene su alta afinidad electrónica. ¿Okay? Y cuando forman un anión, dado que ellas son NP, el anión tiene carga 1 negativo para tener la configuración electrónica igual a un gas noble. Okay. Y los gases nobles, ¿cuáles son sus características? Estabilidad. Ajá, son súper estables. Muy estables. Tienen alta energía de ionización. Tienen baja afinidad electrónica. Y es porque ya tienen la capa llena. Ok. ¿Alguien quiere agregar más información? Bueno. Creo que sí. Ok. Otra característica que vamos a ver hoy es la electronegatividad. Vamos a estudiar aún más en el capítulo del enlace químico, pero al menos tenemos la introducción. La electronegatividad es la habilidad de un átomo a atraer electrones enlazados hacia sí. Entonces, básicamente vamos a formar un enlace y el átomo
con mayor electronegatividad va a atraer los electrones hacia sí, entonces no va a compartir, ¿ok?, los electrones con el otro átomo. En general, podemos ver en esta tabla periódica el número aquí. Esa es la electronegatividad en este cuadro. Podemos ver, por favor, que dentro de la familia cambia un poco y aumenta hacia arriba. Y la tendencia horizontal aumenta a la derecha. ¿Okay? Hay varias escalas de electronegatividad. En todos, los no metales tienen alta electronegatividad. Los metales tienen baja electronegatividad. Cuando aumentamos el estado de oxidación del metal, este le da más carácter covalente. Eso es importante cuando estudiamos enlaces químicos. Entonces, para la electronegatividad, tenemos la tendencia. Aumenta hacia arriba y hacia la derecha. Okay. Vamos a utilizar este para determinar el tipo de enlace químico. Entonces, tenemos aquí el fluoro, neutro, F2. El flúor, aquí en la tabla podemos ver, en una escala es 3,98, en otra escala es 4,0. No se preocupe mucho por la diferencia en las escalas. Básicamente, tenemos pequeñas diferencias en el valor de electronegatividad, porque en cada uno lo que hace es un estudio de un montón de compuestos que contiene el átomo flúor, por ejemplo, y medimos la polaridad del enlace. Con este hacen un montón de cálculos para encontrar un promedio y ponerlo en una escala relativa para determinar si es más o menos electronegatividad. Okay. En otro compuesto tenemos el HF. La diferencia en la electronegatividad es 4,0, la electronegatividad del flúor, menos 2,1, la electronegatividad del hidrógeno. Y ese nos da una diferencia más como sustancial. Entonces lo vamos a llamar covalente polar. Es decir, que el enlace tiene un dipolo. El dipolo va hacia el flúor y tiene un lado parcialmente positiva del hidrógeno. Entonces el hidrógeno tiene una carga parcial positiva y el flúor tiene una carga parcial negativa. Entonces, aún no queremos llamar el hidrógeno un catión y el flúor un anión. Es solo que el flúor no quiere compartir los electrones enlazados. El flúor es como el bully que va a jugar con los electrones más y no permitir al hidrógeno jugar tanto con los electrones. Son como dos niños en el parque jugando bola. Hay dos bolas que son los electrones enlazados y el flúor quiere jugar más con las bolas que el hidrógeno. En otro caso, por ejemplo, el fluoruro de litio, en la diferencia en electronegatividad es tan extremo que el flúor va a ser un ladrón. Y el flúor arranca los electrones y el pobre litio tiene una carga positiva. Entonces ahora tenemos un catión y un anión. Okay. Cuando tenemos dos elementos con electronegatividades parecidos, esos van a formar un enlace covalente. Cuando tenemos la combinación de una baja electronegatividad con alta electronegatividad, vamos a formar un enlace iónico. Esa es la razón de que un compuesto con un metal con baja electronegatividad y un no metal con alta electronegatividad va a formar
un compuesto iónico. Casi siempre. Con esta idea de que mayor estado de oxidación forma enlaces más covalentes, con este podemos ver que AlCl3 es más o menos una molécula. Aunque es un compuesto formado por el no metal, cloro, y el metal, aluminio. Okay. ¿Preguntas aquí? Profe, entonces si un covalente polar es que sus electronegatividades son parecidas. Cuando tenemos covalente polar, entonces vamos a hablar con más detalles en el capítulo de enlace químico, pero básicamente, otra vez, tenemos una escala continua. Entonces, alguien tiene que decir, ok, ¿cuándo vamos a llamarlo polar y cuándo lo vamos a llamarlo no polar? Entonces, más o menos, para distinguir esos, el delta, el cambio, la diferencia en la electronegatividad, el borde es aproximadamente 0,5. Bueno, voy a decir aproximadamente. El borde entre covalente polar iónico es cuando el cambio de electronegatividad es aproximadamente 2. Entonces vamos a llamar este delta EN. Pero otra vez, esos valores de 0,5 y 2,0 son arbitrarios. No son aleatorios, pero cuando tenemos algo con diferencia de electronegatividad es 2,1 y llamar ese, ya, lo vamos a llamar iónico. Es una simplificación. Cuando usted sigue con sus estudios en química inorgánica, va a ver que vamos a hablar después de compuestos con mayor carácter iónico o mayor carácter covalente, porque es una escala continua. Okay. Tengo una pregunta. ¿Por qué el helio, neón, argón y radón y otros elementos en la última fila no tiene electronegatividad en la tabla periódica aquí? Porque ellos son estables. Son muy estables, por lo tanto, la verdad es que no tenemos ningún compuesto con esos, porque son muy estables, y con esos, porque son muy inestables y no sobreviven por tiempo suficiente para hacer un compuesto. Entonces, aquí no hay compuestos conocidos. Y aquí no hay compuestos estables. Conocidos. Okay. Dado que la electronegatividad es una escala relativa,
Es decir que después de estudiar un montón de compuestos que contiene el borro y la polaridad del enlace o el carácter iónico, vamos a llamar electronegatividad de 2,04, aproximadamente el intermedio entre el francio y el flúor. El francio tiene la electronegatividad más baja porque se encuentra en la esquina hacia abajo de izquierda, y el flúor tiene la electronegatividad más alta porque se encuentra en la esquina más arriba y hacia la derecha. Pero esos compuestos, esos elementos forman compuestos y por lo tanto podemos estudiarlos y ponerlos en esta escala relativa. Helio, neón, argón, radón, rutherfordio y otros, no tenemos compuestos o no tenemos compuestos que son lo suficientemente estables para estudiarlos y colocarlos en la escala de electronegatividad. ¿Okay?